A ver, cuando escuchamos la palabra sociópata, ¿qué es lo primero que se nos viene a la cabeza? Seguramente un villano de película, ¿no? Alguien frío, calculador, casi sobrehumano. Bueno, hoy vamos a hacer algo importante. Vamos a separar ese mito de la realidad clínica. Vamos a explorar qué es, de verdad, el trastorno de personalidad antisocial, basándonos en lo que la ciencia y la psicología nos dicen. Sociópata, psicópata, son etiquetas que vemos por todas partes, en series, en películas, para describir a personajes que nos dan miedo. Pero la verdad es que en el mundo real de la salud mental, las cosas son mucho más precisas. Estas palabras no son diagnósticos oficiales. Entonces, ¿qué hay detrás de ellas? ¿Qué significan realmente en un consultorio? Ok, este es nuestro mapa para hoy. Primero, vamos a aclarar qué onda con eso de sociópata. Luego, nos meteremos de lleno en el perfil real del TPA, de dónde viene, cómo se diagnostica y, finalmente, por qué su tratamiento es un camino tan, pero tan complicado. Muy bien, empecemos por el principio. Dejemos por un momento de lado la ficción y las series de crímenes para centrarnos en los hechos clínicos, y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. Y primera gran revelación. En la clínica, los profesionales no usan los términos sociópata o psicópata. El diagnóstico real y oficial es trastorno de personalidad antisocial, o TPA para abreviar. ¿Y cuál es su esencia? Un patrón, y esta palabra es clave, un patrón persistente de no darle ninguna importancia a los derechos de los demás y, de hecho, violarlos. No hablamos de un error o un mal día, hablamos de una forma de vida. Ahora, ojo, porque el diagnóstico es súper estricto, y por una buena razón. Para que un adulto sea diagnosticado con TPA, tiene que haber pruebas claras de problemas de conducta antes de los 15 años. Esto es fundamental, porque nos dice que no es algo que aparece de la nada. Tiene raíces muy profundas que vienen desde la niñez o la adolescencia. Ok, ya tenemos el nombre técnico. Pero, ¿cómo se ve esto en la vida real, en el día a día? Vamos a desglosar ahora los comportamientos específicos que los clínicos buscan para armar este rompecabezas. Y de nuevo, la palabra clave aquí es patrón. No se trata de una sola acción, por mala que sea. Un profesional necesita identificar un conjunto de comportamientos, específicamente al menos 3 de los que vamos a ver a continuación, para siquiera empezar a considerar el diagnóstico. El primer grupo de señales es, básicamente, un choque frontal contra las reglas de la sociedad. Estamos hablando de hacer cosas que te pueden llevar a la cárcel, una y otra vez. También de mentir como forma de vida, usar nombres falsos, estafar, ya sea por dinero o a veces simplemente por el placer de hacerlo. Y a todo esto, súmale una impulsividad brutal. Actuar primero y pensar en las consecuencias, bueno, nunca. Y si eso no fuera suficiente, el segundo patrón nos muestra una vida que es un torbellino de inestabilidad y agresión. Aquí vemos peleas físicas constantes, una falta de cuidado total por la seguridad, tanto la propia como la de los demás. Y por supuesto, una irresponsabilidad que lo afecta todo. No poder conservar un trabajo, no pagar las deudas. Es, en resumen, un caos constante. Pero si tenemos que señalar el corazón de este trastorno, es esto. Esta frase de los criterios diagnósticos lo dice todo, la falta de remordimiento. Y fíjense bien, no es que no sepan que lastiman a otros, claro que lo saben. El tema es que o les da exactamente lo mismo o encuentran una forma de justificarlo, de decirse a sí mismos que la otra persona se lo merecía. Esta frialdad, esta indiferencia ante el dolor que causan, es probablemente lo más difícil de entender. Bien, ya vimos el qué. Ahora viene la pregunta del millón, el por qué. ¿De dónde sale este patrón de comportamiento tan destructivo? Y la respuesta, bueno, no es nada simple. Es una mezcla muy compleja de biología y biografía. La ciencia nos dice que no hay una única causa. Por un lado, hay una parte genética. El riesgo de desarrollar TPA aumenta si un familiar directo lo tiene. También se han encontrado diferencias en cómo funcionan ciertas partes del cerebro, sobre todo las que se encargan de la empatía y de frenar los impulsos. Pero, por otro lado, el ambiente es un factor gigante. Crecer en un hogar caótico, violento o negligente, haber sufrido abuso, todo eso es como echarle leña al fuego. Así que no es naturaleza o crianza, es la tormenta perfecta donde se juntan las dos.
Claro, si las causas son así de enredadas, tiene sentido que el diagnóstico también lo sea. Para los profesionales de la salud mental, identificarlo correctamente es un verdadero desafío. Veamos cómo lo hacen. El proceso es casi un trabajo de detective. Primero, se hace una evaluación súper completa de toda la historia de vida de la persona, desde que era niño. Pero, y aquí está el detalle, un buen clínico nunca se fía solo de lo que le cuenta el paciente, porque como vimos, mentir puede ser parte del cuadro. Por eso el segundo paso es crucial, hablar con la familia, con amigos, para tener la película completa. Y finalmente, toda esa información se contrasta con los criterios oficiales para asegurarse de que el diagnóstico sea el correcto. Y con esto llegamos a la última parte, y para ser sinceros, es quizás la más desalentadora de todas, el tratamiento, porque el camino para lograr un cambio es increíblemente difícil. Aquí está la gran paradoja de todo esto. ¿Cómo se puede ayudar a alguien que está genuinamente convencido de que no necesita ayuda? La gran mayoría de las personas con TPA no se ven a sí mismas como el problema. Para ellos, el problema son los demás, es el mundo, es el sistema. Y claro, si no crees que tienes un problema, ¿por qué buscarías terapia? Esta es la barrera más grande y la razón por la que casi nunca buscan ayuda por su cuenta. A pesar de los desafíos, se intentan varias cosas. Por ejemplo, la terapia cognitivo-conductual busca que la persona empiece a ver la conexión entre sus pensamientos y sus acciones destructivas. Muchas veces, el objetivo no es una cura mágica, sino algo mucho más práctico. Aprender a manejar la ira, la violencia y reducir el daño que se hacen a sí mismos y a los demás. Los medicamentos a veces ayudan con síntomas específicos como la agresión, pero no existe una pastilla que solucione el trastorno de fondo. Por esa falta de motivación y la naturaleza misma del trastorno, el pronóstico, en general, es reservado. Para ver cambios, incluso pequeños, se necesita un tratamiento a larguísimo plazo que muchas veces es ordenado por un juez. Esto lo convierte en una de las condiciones más resistentes a la terapia que existen. Y todo esto nos deja con una pregunta final, que es crucial. Si tratar este trastorno una vez que está completamente desarrollado es pero tan complejo, ¿no tendría mucho más sentido enfocar los esfuerzos en la prevención? Intervenir temprano, dar apoyo a niños y adolescentes que ya muestran señales de problemas de conducta. Quizás esa sea la estrategia más eficaz, más inteligente y sobre todo más humana de todas.